Lucas capítulo 6, versos 14 al 16. Amén. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Voy a volver a leer, incluso voy a leer voy a leer el verso 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Gloria al Señor. Siéntese, por favor, hermano. Quiero traer unas reflexiones en el nombre del Señor Jesús sobre... Yo he pensado que estas son como lecciones de la infamia de un líder. Lecciones de la infamia de un líder llamado Judas. En este sermón tenemos que considerar a un hombre que pretendía ser algo que no era. Él pretendía ser un verdadero discípulo, pero no era un verdadero discípulo. Pretendía amar a Jesús, pero él realmente no amaba a Jesús. Era un farsante. Era un engaño a mucha gente. Su nombre, Judas Iscariote. Y leemos sobre él en las páginas de los 4 evangelios. O sea, mis hermanos, Judas Iscariote es un tema importante en el evangelio. Si no fuera importante, no se había incluido en los 4 evangelios o los 4 evangelistas en su visión de la vida de Cristo. Desde el principio surge una pregunta. La pregunta es: ¿por qué escogió Jesús a un ladrón? Yo no sé cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué Jesús escogió a un ladrón? ¿Acaso cuando se escoge no se trata de escoger lo mejor? ¿Acaso cuando se escoge no se tiene cuidado en que la persona o las personas que se están escogiendo no vayan a entorpecer los procesos? ¿Por qué escogió Jesús a Judas? Lo cierto es que de entre los muchos discípulos que Jesús tenía, porque la Biblia dice que él tenía muchos discípulos, él escogió a 12 para que estuviesen con él. No los escogió a todos, escogió a 12. Y de entre los 12, o entre los 12, escogió a Judas Iscariote con ese llamado especial
Lo acabamos de leer, no solo para que fuese discípulo, sino para que fuese también apóstol. Y nos va a caer muy bien este mensaje hoy, porque a veces hay personas que dicen: ¿y el pastor por qué tuvo en cuenta a ese, a esa? ¿Y por qué no tuvo en cuenta a otro? ¿O por qué no me tuvo en cuenta a mí? Vea, Dios escogió a 12 de entre todos los que le seguían. Y entre los 12 llamó a Judas. Yo lo llevo a reflexionar. ¿Lo hizo de mala fe? ¿Dios llamó a Judas para hacerlo quedar mal? Ahora, otra pregunta: ¿es que no conocía Jesús a Judas? ¿No sabía Jesús que Judas era ladrón? Hermano, nadie se atrevería a decir que no lo conocía. Claro que sí lo conocía. Y ahora lo vamos a demostrar. ¿Por qué entonces lo llamó? ¿Por qué lo escogió? Estos 12 hombres son nombrados. Judas, el último nombre mencionado, y también es llamado ahí en ese texto el traidor. ¿Escogió Dios al hombre equivocado? ¿Ustedes qué dicen? O sea, no se equivocó el Señor. Ese era. Y algunos se sonríen. Dios lo conocía y lo escogió. ¿Se equivocó de hombre? Hermano, ojo vivo, nosotros decimos que no porque no nos atrevemos a cuestionar al Señor. Y eso está bien, eso está bien. Eso está bien. Descansamos sobre el concepto de que el Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que hace con los que escogió y con los que no escogió. De todos los hombres que Él podría haber escogido, ¿por qué escogió a Judas? Entonces, aceptamos de que no hay error, no se equivocó el Señor, no hay maldad en el Señor. No lo escogió para que fracasara. Hermano, ese no es nuestro Señor. No lo es. Hay evidencias de que Él no actúa así. No lo escogió para hacerlo quedar mal. No lo escogió para que terminara como terminó Judas. Esa no era la voluntad de Dios. Entonces ahí se nos abre, hermano, se nos abre unas opciones maravillosas para reflexionar. Si no se equivocó, si no había maldad en la elección, entonces, ¿qué era lo que pretendía Dios? En Juan 6, capítulo 6, verso 70, dice así: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Lo podemos poner ahí el texto? Porque es, hermanos, ¿qué texto? ¿Qué texto? Esos son los textos que uno no se quiere aprender como para recitar en la iglesia, ¿no, hermano?
Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Es que definitivamente el Señor sí que habla claro, más claro de lo que ha hablado el pastor hoy. ¿De quién estaba hablando Jesús cuando dijo estas palabras? Lea el verso 71. Por favor, proyéctame el 71. 6:71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Era uno de los 12 que siguió a Jesús el Nazareno a predicar. Era el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Era uno de los 12. Si nosotros quisiéramos encontrar al hombre del diablo hoy, ese hombre diablo al que hace referencia a Jesús, escogió a 12 y uno de esos 12 es diablo. Si nosotros quisiéramos encontrar al hombre diablo hoy, ¿dónde lo buscaríamos? Lo buscaríamos entre los asesinos, ¿cierto? Buscaríamos a algún malvado traficante de drogas. Buscaríamos en alguna prisión donde se encuentran los terribles criminales. ¿Dónde buscarías al hombre del diablo? ¿Lo buscarías en una iglesia que cree en la Biblia? ¿Cantando los himnos? ¿Buscarías al hombre del diablo entre el pueblo de Dios? Recuerda que Jesús miró a esos hombres que decían amarlo y dijo: uno de ustedes es un diablo. Ay, Dios mío, ¿cuántos diablitos habrán aquí? Yo espero que ninguno, yo espero que ni uno. Señor, usted me hizo pastor de esta congregación, pero no quisiera yo que el Señor me hable y me diga: tranquilo, hijo, ahí están, los escogí yo, pero hay algún diablo. Pues si no faltaban entre 12, de seguro que no faltarán entre 300. Pastor vino hablando claro hoy. Juan 6:64. Jesús dijo: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Lo sabía desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Así que no estaba engañado, el Señor no estaba engañado. Él sabía lo que tenía ahí. Desde el principio Él sabía que Judas lo traicionaría. Judas engañó a otros, pero nunca engañó a Jesús. Hermano, es que uno aquí en esta tierra, en la iglesia, uno puede engañarlos a todos, hasta el pastor. Pero hay uno a quien no podemos engañar. A Dios nadie lo engaña jamás. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. No erréis, Dios no puede ser burlado. Así que Dios escogió a Judas, pero lo escogió con un propósito. Hay al menos 3 lecciones valiosas que Dios quiere que aprendamos de la triste vida de Judas.
3 lecciones, lecciones de un líder infame, de un liderazgo infame. Porque cuando nosotros comencemos a abordar aquí el tema, usted se va a dar cuenta que Judas no tiene excusa. Judas no tiene justificación. Judas fue sembrado en el mismo terreno que todos los otros 11. Recibió el mismo sol, recibió la misma agua, el mismo cuidado, la misma inversión de Dios. Escuchó las mismas palabras, pero terminó comportándose diferente. Lección número 1. Es posible mostrar indicios externos de salvación y sin embargo estar perdidos. Hermano, esta historia lo deja a uno muy pensativo. 7 veces en los evangelios Judas es descrito como uno de los 12. O sea, queda comprobado, es irrefutable que Judas fue confirmado. Número 7, perfección. 7 veces el texto bíblico dice, era uno de los 12. Si hubiese sido uno de los otros discípulos, ¿qué habrías pensado de Judas? ¿Habrías pensado que Judas era muy diferente a los otros discípulos? ¿O te habría engañado Judas al pensar que él no era diferente que los otros 12? ¿A qué venimos aquí, hermano? ¿A qué venimos aquí? Al hecho de que ninguno de sus compañeros sabía lo que había en el corazón de Judas. Hermano, usted a ninguno de los discípulos los ve en algún momento refiriéndose descomedidamente hacia Judas. Nunca nadie lo reprendió. Nunca, porque no veía nada de qué reprenderlo. Judas para ellos, hermano, era como ellos. Un discípulo, un apóstol. Mateo capítulo 10, versos 4 al 7. Nos sigues ayudando ahí, Elmer, si lo podemos ubicar. Mateo 10, versos 4 al 7. Aquí viene algo bien interesante. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. 5. A estos 12, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Verso 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, ¿quiénes? Los 12. Y Judas era uno de los 12. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Verso 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Bueno, dejémoslo hasta allí. Lo que yo quería resaltar allí es que Judas Iscariote era parte de los 12, y como parte de los 12 fue comisionado para predicar el evangelio.
Así que tenemos aquí, Judas Iscariote era un predicador del evangelio. ¿O no? ¿Estamos equivocados? Predicador del evangelio, Judas Iscariote. Así que él salió como el Señor les había mandado. Salió y predicó este mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Lo que es aún más sorprendente es que Judas, y aquí le voy a lanzar una bien fuerte, Judas hizo milagros. Judas hizo milagros. En Mateo 10:1, póngame Mateo 10:1 ahí, por favor. Esta enseñanza me encanta a mí, porque le abre uno la mente a muchas cosas. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿a cuántos? Judas no estaba afuera, estaba incluido. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Oh, están muy calladitos. Ahora miremos el verso 8, Mateo 10:8, Elmer. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad también de gracias. Es muy posible entonces que el reporte, porque eso sucedió, cuando ellos regresaron de la comisión, ellos mismos le dicen al Señor: Señor, estamos contentos porque los demonios se nos sujetaban en tu nombre, porque los enfermos fueron sanados. Ahí es cuando el Señor les dice algo que es fundamental. No se gocen por eso. Gócesen en que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque vendrán muchos en el día del juicio diciendo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos en lenguas, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, no os conozco. Que ese no os conozco no es algo físico. Ese no os conozco es: yo nunca tuve relación contigo. Así que la primera lección, hermanos, es posible mostrar indicios externos de ser salvos y sin embargo estar perdido. Bienvenido a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y especialmente en Alfonso López. No te vamos a vender un mensaje equivocado. Usted puede venir todas las veces que quiera aquí. Usted puede cargar la Biblia, usted puede cargar el himnario, usted puede diezmar. Usted puede hasta hacerse bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Pero si usted no ha sido convertido, si usted no se ha entregado de verdad a la voluntad de Dios, usted está perdido. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús de Nazaret.
Ese es el mensaje que muchos predicadores no quieren predicar. Y que, para serles sinceros, yo tampoco. Hablábamos con los hermanos diáconos, hablando de las situaciones de la iglesia, y llegábamos a esta conclusión: ¿con quién realmente cuenta uno en la iglesia? ¿Con quién? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. No es suficiente con mostrar indicios de salvación. Vea, hermano, no es suficiente con ser llamado, no es suficiente con tener títulos. Hermano, créame, hasta pastores se van a perder. Y ahí sí no esperaría que nadie dijera amén. Se perdió Judas. El apóstol Judas no se perdió, estuvo siempre perdido. Ese dicho lo he escuchado por ahí. A veces alguien menciona: ay, mira que fulanito de tal se fue de la iglesia, se descarrió. Y la respuesta de algunas personas es: ¿y cuándo fue creyente? Porque es verdad. Porque posiblemente nunca fue convertido. Porque hay algo, hermano, cuando uno ha conocido a Dios. Hermano, cuando uno ha conocido a Dios, lo que decía Dani en sus palabras de despedida, hermano, cuando uno ha conocido a Dios, uno le sirve a Dios con amor. Uno le sirve a Dios por agradecimiento, sin que medie nada. Porque ¿quiénes somos nosotros para demandar cosas? ¿Quién soy yo? El Señor me da el privilegio, la oportunidad de servirle. Yo debo de hacerlo con espíritu de mansedumbre, como enseñamos, con humildad, con agradecimiento. ¿Qué puedo yo demandar? El que ha conocido a Dios nunca se aparta. Créamelo. Y el que va por allá a darse una vueltica tiene que regresar. Porque el mismo Pedro se lo reconoció al Señor: pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros sabemos y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se preocupe por dar indicios externos de salvación. Preocúpese por ser salvo de verdad. Usted aquí no le tiene que mostrar a nadie nada, apariencias, no. Hermano, apariencias no. Reprendemos en el nombre de Jesucristo todo espíritu, actitud de apariencia. Fuera de López. Fuera de López. Que aquí nos mostremos como somos. Y que mostrándonos como somos podamos ser ayudados por Dios. Y nos ayudemos el uno al otro.
No, yo no debo, lo siento por el Espíritu, yo no debo ser pastor de una iglesia hermano, y colaborar con las apariencias y no predicar la verdad para que nadie se vaya, y no confrontar el pecado. Perdóneme, hermano, tal vez esto no es para usted, pero hay hermanos que les gusta que el pastor sea un títere. Pero hermano, aquí hay gloria de Dios, aquí hay presencia de Dios, y usted debe aprender a someterse a la voluntad de Dios. Usted no necesita un títere, usted necesita un hombre de Dios. Usted necesita un verdadero pastor que cuando tenga que decirle las cosas se las diga, especialmente a través de la palabra, y recibir la palabra y someterse a la palabra y vivir la palabra y amar la palabra. Tres años Judas anduvo con Jesús y con sus compañeros discípulos apóstoles. 3 años. Lección número 2. Bueno, ya hemos estado hablando de ella. Es posible engañar a todos menos al Señor. Judas falló en arreglar sus cuentas con Dios. Tuvo éxito en engañar a los demás. En los 4 evangelios no hay indicio alguno de que los otros 11 discípulos sospecharan de Judas y se dieran cuenta que era un farsante. De hecho, parece que ellos confiaron en él hasta el final. ¿De qué sirve la confianza de los hombres si yo no tengo la confianza de Dios? Si yo no tengo la aprobación de Dios. De hecho, parece que ellos confiaron en él hasta el final. Judas servía como tesorero de los discípulos. Y en la noche en que Jesús fue traicionado, Judas seguía a cargo de la bolsa de dinero. Por favor, proyéctame Juan capítulo 13, verso 29. Juan 13, 29. Nos demuestra de que ellos seguían confiando en Judas hasta el último momento. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Ahora vamos a mirar Judas 12, versos 3 al 5. Mire, encontramos a un Judas preocupado por la gente pobre, pero también era una farsa. Amados, por la gran solicitud, no, Judas, eso es Juan, perdón, que como estamos hablando de Judas, es Juan. Juan capítulo 12, versos 3 al 5. Lo cierto es que Judas demostraba una piedad, una misericordia que no era verdad. Él nunca estuvo preocupado por los pobres. Él estaba preocupado era por sí mismo. Porque si entregaban todo lo que había en la tesorería, entonces ¿qué le quedaba a él? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Verso 5.
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Qué lindo, ¿cierto? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, ¿quién es la única persona de la que se preocupaba Judas? De él mismo, no de los demás. Judas no era solo un simulador, él también era un ladrón. Pero los demás discípulos no lo pensaban así. Ellos decían Judas está preocupado por los pobres. Su corazón está agobiado por esos pobres niños hambrientos y por esas pobres viudas. Judas sabía aparentar muy bien, sabía cómo engañar a los demás. Pero había una persona a la cual Judas no engañó nunca. Juan capítulo 13 versos 10 al 11. Jesús dijo a sus discípulos que todos estaban limpios menos uno. Ahora lo miramos cuando lo ubiquen allí. Juan 13, 10 y 11. Todos están limpios menos uno. Ahí está, vea. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Vamos a avanzar aquí. Hermano, vea. El engaño de Judas era tal con el grupo, que la noche cuando Jesús iba a ser entregado, el Señor lo declaró: uno de vosotros me va a entregar. Mateo 26, 21. ¿Y qué pensaron los discípulos cuando dijo esto? Dijeron todos ellos, Señor, tiene que ser el villano Judas. Porque ya son 3 años que han pasado. Ya lo conocemos. Tiene que ser Judas. Siempre hemos sabido que algo malo había con él. No, eso no fue lo que dijeron. ¿Sabe, hermano? Era tanto el engaño que todos se echaban la culpa, era a ellos mismos. Ellos decían, ¿seré yo, maestro? Pero nunca señalaron a Judas. Oiga, qué buen actor. Qué simulador tan impresionante. Así somos los seres humanos cuando no tenemos temor de Dios. Él engañó a todo, pero menos al Señor. En su interior Judas sabía que las cosas no estaban bien entre él y el Señor. ¿Cómo no se iba a dar cuenta? ¿Cómo no se iba a dar cuenta? Pero hermano, para cerrar aquí esta parte, Judas traicionó a Jesús y lo entregó con un beso. ¿Sabe cómo ha sido llamado este beso? El beso de amor de un corazón lleno de odio. Ese beso es tan famoso, el beso de Judas. La palabra beso viene de un verbo que significa amar, mostrar afecto hacia un amigo o amado. Judas realizó esta terrible acción de traicionar al Señor bajo la apariencia de amistad y afecto. Había sido más apropiado y honesto que Judas hubiese venido al Señor y le hubiese escupido en su rostro o le hubiese propinado una bofetada. Había sido más honesto, pero lo entregó con un beso.
y el Señor se lo cobró. La pregunta es, ¿por qué pretendía Judas mostrar que amaba a Jesús cuando no era verdad? Hermanos, iglesia, mucho cuidado con la mentira. La mentira es terrible, la aborrece el Señor. Ojo con las mentiras. ¿Por qué pretendió Judas que Jesús era su amigo cuando en realidad lo consideraba su enemigo? Pero antes de enojarse demasiado con Judas, escudriñemos nuestros propios corazones. Preguntémonos, ¿amo realmente al Señor Jesús? ¿O soy solo un simulador? ¿Mi amor y afecto por Cristo es sincero? ¿O es solo una farsa? Le voy a decir quién lo dirá. El tiempo. El tiempo lo dirá. El Señor no tiene ningún problema. El Señor te puede dar 50 años para que tú demuestres si de verdad amas a Dios o no. Él puede esperar toda la vida, 100 años si es necesario. Voy a terminar con esta lección, este punto. Es posible estar muy cerca del Señor y sin embargo terminar fracasado, perdido. Muy pocas personas han estado tan cerca del Señor como lo estuvo Judas. Pocas personas han pasado tanto tiempo con Cristo como Judas. Tuvo toda oportunidad y privilegio que una persona puede llegar a tener con el Señor. Estuvo sentado a los pies del mejor maestro de la historia que el mundo jamás ha conocido. Escuchó al mejor predicador que ha pisado el planeta Tierra. Oyó el mensaje de salvación de labios del mismo Salvador. Y oyó una y otra vez este mensaje. Vio con sus propios ojos los milagros que realizó Cristo, que comprobaron que Cristo era todo lo que Él aseguraba ser. Vivió y comió y viajó y durmió en la presencia misma del Hijo de Dios. ¿Qué más puede pedir un hombre? ¿Qué más se le puede dar a un hombre? Sin embargo, esto es lo que Jesús dijo sobre este hombre. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Juan 17:12, Jesús llamó a Judas el hijo de perdición. El hombre que perecerá y que está condenado y perdido y arruinado para siempre en el infierno. Hay solo un otro hombre que en la Biblia se llama el hijo de perdición y que es el hombre de pecado y es el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:3. La vida de Judas terminó en una triste tragedia. Judas supo de su gran pecado, Mateo 27:4, pero nunca se volvió al gran Salvador. En vez de ello puso fin a su vida. Mateo 27:5. Salió Judas y fue y se ahorcó. Judas se suicidó. Pero Dios no dejó que Judas terminara con un simple ahorcamiento. Algo sucedió, no sabemos qué cosa, que volvió este ahorcamiento en algo más que un simple ahorcamiento. Hechos capítulo 1 verso 18.
que Judas cayó de cabeza y se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron en la tierra. Quizás el nudo alrededor de su nuca se rompió y Judas cayó sobre algunas piedras agudas que desgarraron por completo su cuerpo. No se nos dice exactamente lo que sucedió, pero esta muerte terrible es nada comparada a la eternidad en el infierno que Judas tendrá que enfrentar. Hermano, aquí hay mucha información. El que quiera estas memorias puede tener una copia. Oficios, títulos y triunfos de Judas, los errores de Judas antes de entregarlo, errores de Judas después de entregarlo, enseñanzas para aprender sobre el carácter de Jesús en relación con Judas, enseñanzas que podemos aprender de la vida de Judas. Aleluya. Y hay mucha más información, pero yo quiero redondear esto en el nombre del Señor. ¿Dónde está Rubén? Ayúdame ahí con un fondo musical. Hermanos, ¿por qué escogió Dios a un líder como Judas? Y se lo voy a decir desde lo más profundo de mi alma y de mi corazón. Es solo muestra de la misericordia de Dios. Porque aquí podemos, hermano, hablar de toda la infamia de Judas. De hecho, lo hice esta mañana. Pero tú y yo no éramos mejores que Judas. Cuando Dios llamó a Judas, era un ladrón, ya era ladrón, nunca dejó de serlo. Ya era un desleal, era parte de su carácter. Cuando Dios te llamó a ti, cuando me llamó a mí, éramos diferentes. Tal vez muchos de nosotros éramos peores que Judas, o por lo menos iguales. También mentirosos, también ladrones, también desleales. ¿A cuántos amigos traicionamos? ¿A cuántos amores entregamos por nada? ¿Cuánto hicimos llorar a nuestra madre? ¿Cuánto hicimos sufrir a nuestras familias? Y sin embargo Dios nos llamó. Así como llamó a Judas, por favor póngalo en contexto. Lo que Dios hizo con Judas no fue nada diferente a lo que Él hace con todos nosotros. Es darle una oportunidad a un hombre que no se la merece, pero que por la gracia y la misericordia del Señor la puede tener. Judas, ven, yo sé quién eres tú. Yo sé que eres un ladrón, yo sé que eres un infiel, pero ven. Yo quiero darte la confianza. Yo quiero apostar por ti. Yo quiero hacer de ti lo que finalmente hizo con todos los demás. Yo quiero hacer de ti un gran predicador. Yo quiero hacer de ti un gran apóstol. Yo quiero darte una congregación para que la pastorees. Judas nunca lo entendió. Judas nunca lo entendió. Pero que tú puedas entenderlo.
que tú puedas entenderlo. Dios llamó a Judas no para que él se quedara como era, lo llamó para que fuera diferente. Pero ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Yo me estaba muriendo en un hospital, como tal vez tú también te estabas muriendo. Tal vez no en un hospital, tal vez en la calle. Estabas desahuciado de los médicos, estabas desahuciado de la sociedad. Eras una piltrafa humana. Vivías en el vicio, vivías en la maldad. Y sin embargo Dios te llamó. Dios te escogió, Dios te puso nombre y dijo: mío eres tú. Te limpió como limpió a los discípulos. Pero hubo uno que no quiso ser limpiado. Qué diferente la actitud de Pedro frente a la actitud de Judas. Cuando Pedro, no por mal, hermano, con un sentir positivo, el Señor se arrodilló, tomó un lebrillo, tomó una toalla y le dijo: te voy a lavar los pies. Ahí Pedro dijo: ay no, Señor, ¿cómo se te ocurre? Soy yo el que debo lavarte tus pies. El Señor le dijo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Ay, Señor, entonces lávame no solo los pies, sino todo el cuerpo. Dios quería cambiarlo. Dios lo llamó con esperanza. Era un prisionero de esperanza, como lo eres tú y como soy yo, prisioneros de esperanza. Hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, porque Dios puede hacer lo que nadie más pudo hacer. Pero tú tienes que dejarte transformar por el poder del Espíritu Santo. El que hurtaba no hurte más. El que mentía no mienta más. El que fornicaba no fornique más. El Señor te quiere ayudar. Hermano, tú que estás luchando con tantas cosas, Dios te quiere ayudar. Esto va a quedar grabado no solo en el computador, no solo en la cámara de video. Esto va a quedar grabado en el mismo libro de Dios. Que Dios hoy te hizo una propuesta. Te llamé sabiendo todos los problemas que tenías, pero te llamé porque te quiero ayudar. Yo quiero que tú cambies, yo quiero que tú te superes. Supérate, Judas. Ese era el mensaje, esa era la propuesta. Supérate, Judas, y yo te voy a dar la autoridad, y yo te voy a dar mi presencia, y hoy te doy la palabra para que tú cambies, para que seas mejor. Hermano, estoy convencido que Judas no tenía por qué perderse. Estoy convencido. Alguien puede discutir, alegar lo que quiera acerca de la predestinación del oficio. Alguien tenía que entregarlo, alguien tenía que venderlo. Pero Judas no tenía por qué ser Judas, porque el oficio no tenía nombre. No tenía
tenía que ser Judas. Judas se metió en la predestinación. Judas se matriculó en ese gran fracaso. No lo hagas tú. No lo hagas tú. Estén en pie, por favor. El que no conoce de los errores de la historia está sometido a repetirlos. Pero Dios nos dejó ahí a Judas, lo dejó ahí la historia, hablándonos la historia, hablándonos Dios. No tienes por qué terminar fracasado. No tienes por qué terminar mal. De verdad, asegúrate de que eres salvo. Asegúrate de que eres salvo, de que estás en el camino correcto, en el camino del Señor. Asegúrate de corresponder a la gracia, a la misericordia del Señor. No la tires tras la espalda. Hermanos, algo está ocurriendo aquí. Algo está ocurriendo aquí de parte de Dios poderoso en la vida de muchas personas.
milagro está ocurriendo aquí ahora. Hermano, un milagro está ocurriendo aquí ahora. Te lo digo en el nombre de Jesús. Cadenas se están rompiendo. Cadenas se están rompiendo. Fortalezas están siendo derribadas ahora. Gracias, Señor, gracias te damos por esta escuela dominical. Gracias, Señor, por esta escuela dominical. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión, este tiempo de decisiones, este tiempo con tu palabra. Gracias, gracias, gracias. Gracias por hablar a nuestro corazón, por hablar claro con nosotros esta mañana, Dios. No nos dejes perder, no nos dejes perder, Dios. Extiéndenos tu misericordia. Da una nueva oportunidad, Señor. Yo te pido una nueva oportunidad para los que la necesitan ahora, Señor. Una nueva oportunidad, una nueva oportunidad, una nueva oportunidad para servir, una nueva oportunidad para crecer, una nueva oportunidad para entender, una nueva oportunidad para amar, una nueva oportunidad para aportar, una nueva oportunidad, oh Dios. No nos sueltes, Señor, no nos sueltes de tu mano poderosa, no nos eches de delante de ti, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por favor, por favor, por amor a tu nombre, por amor a tu obra en el Calvario, oh Dios. El Señor les bendiga a todos.